Familia, quiero expresar mi sincero agradecimiento por todo su apoyo. Como habrán notado, hemos eliminado todo el contenido debido a problemas legales de derechos de autor relacionados con la música de fondo. Estamos tristes por tener que borrar todo el trabajo que realizamos para ustedes, pero con su ayuda, confiamos en superar esta situación y continuaremos esforzándonos para ofrecerles un mejor contenido de relatos de terror, siempre con el mismo cariño y entusiasmo de siempre. Sin más, familia, les agradezco profundamente por su apoyo y afecto. El amigo imaginario de mi hijo. Por situaciones de la vida, Marta y yo nos habíamos separado después de años de matrimonio. Pero aunque ya no fuéramos parejas, seguíamos llevando una buena comunicación, porque teníamos en común a nuestro pequeño hijo Yang. Esa tarde, Marta llamó para comentarme de aquel asunto. Debía viajar por razones de trabajo y necesitaba que me ocupase de mi pequeño hijo alrededor de una semana hasta que terminara la conferencia y ella pudiera regresar. A la mañana siguiente me trasladé hasta la casa donde el niño vivía con su madre, ya que habíamos acordado que me mudaría esos días allí para no cambiarle al niño el entorno al que estaba acostumbrado. Yang, al escuchar que yo había llegado, salió de la habitación y corrió a mi encuentro, dándome un abrazo muy apretado, mientras me decía que estaba muy feliz de pasar esos días en mi compañía. Marta me llamó a un lado, quería comentarme algo que le preocupaba del comportamiento de Yang. Fuimos hasta la cocina. Marta quería hablarme de aquel asunto que lograba quitarle el sueño. Me senté en una silla que estaba acomodada junto a la mesa, mientras ella iba hasta la meseta y regresaba con 2 tazas de café. He sorprendido varias veces a Yang hablando solo, y eso me tiene un poco preocupada. Cuando le pregunto con quién está conversando, me dice que con su amigo Derek, dice la mujer mientras me alcanza el pequeño recipiente. Lo tomo y comienzo a beber mientras intento calmar la agonía de la madre de su hijo. No te preocupes, es solo un amigo imaginario. Algunos niños los tienen porque carecen de amigos reales. Ya verás que cuando comience a relacionarse con otros chicos se le pasa. Para ese entonces, estaba convencido de lo que decía. Lo escuché una vez en un estudio que publicó un psicólogo renombrado y me atrevía a asegurar que todo estaba bien con mi hijo. Pero ella insistía que no era eso lo que estaba pasando, que conocía bien a su hijo y que no lo veía bien, que aquellas conversaciones no parecían inventos de una mente infantil, porque se veían demasiado reales y le daba mucho miedo. Me sonreí, y en forma de broma le dije que creía que la que estaba mal era ella. Marta lo miró mientras decía que deseaba estar equivocada. Puedes irte tranquila a tu viaje, Marta, te prometo que estaré atento. Y si ocurre algo fuera de lo normal, estaré aquí para solucionarlo. Marta tomaría el avión en la noche para ir a su conferencia. Pidió un taxi que vino por ella hasta la puerta de su casa. Allí me quedé hasta su regreso, para cuidar de mi hijo y de su casa. Después de la cena, recogí los trastos y los llevé a la cocina para fregarlos. Mientras lo hacía me preguntaba qué tan cierto había en aquellas palabras de Marta y si realmente era de preocuparse el comportamiento de Yang. El niño había subido a su cuarto para jugar con su tablet. Después de terminar en la cocina subí las escaleras para verificar que todo estuviera bien, y si ya el pequeño estaba dormido, solo entrar y apagar la luz. Llegué en silencio, la luz estaba aún prendida, me paré a escuchar unos segundos porque sentí risas y la voz de Yang que conversaba muy animado con alguien más. Le dijo algo así como "Ves, Derek, te volví a ganar". Entré. Le dije que ya era hora de dormir, que terminara ya, que iba a apagar la luz. Pero papá, todavía no tengo sueño, ¿me dejas un rato más, porfa? Nené, ya es muy tarde, mañana, cuando regreses de la guardería, puedes seguir jugando. Lo vi ponerse de lado en la cama, y aunque estaba convencido de que era normal lo del amigo imaginario, no pude evitar estremecerme cuando volteó el rostro al otro lado de la cama y dijo: Derek, dice mi papá que debemos dormir ya,
porque ya es muy tarde, mañana seguiremos jugando y te voy a volver a ganar. Entonces pensé en preguntarle quién era Derek, pero a decir verdad le temía a la respuesta. Al otro día desperté temprano, pese a que la noche anterior me había dormido tarde pensando en todo aquello que estaba sucediendo. Quería seguir creyendo que era normal aquel amigo imaginario del niño, pero había algo que me prendía la luz de alarma y me gritaba que estuviera alerta. Subí al dormitorio de mi hijo que aún dormía. Al cruzar la puerta, tuve la extraña sensación de que había alguien más en el lugar. Sentí pasos muy suaves. Eran como las pisadas de un niño. Miré en todas direcciones para intentar ver si encontraba algo, hasta revisé debajo de la cama y nada. Comencé a sentir aquellas risas que salían de dentro del closet. No lo voy a negar, sentí que la piel se me erizaba mientras daba pasos en dirección al ropero. No soy un hombre de creer en espíritus, pero desconocía que producía aquel sonido. Puse mi mano en el manubrio de la puerta del closet, suavemente lo giré hasta abrir la puerta. Mas no encontré nada fuera de lo común, adentro solo encontré la ropa de Yang. Caminé en dirección a la cama donde dormía mi hijo Yang, lo toqué suavemente para despertarlo. Él se incorporó, mientras frotaba sus ojos hinchados de dormir. Levántate, campeón. Ya llegó el nuevo día. Yang se puso sus chanclas y entró al baño para asearse. Yo bajé las escaleras para ir a preparar el desayuno. Debía llevar al niño a la guardería y luego marcharme a la empresa donde me desempeñaba como director financiero. Todo el día me lo pasé pensando en aquella situación. Comenzaba a pensar que después de todo quizás Marta tenía razón cuando decía que la relación de Yang con su amigo imaginario era demasiado real, aunque ello cambiara mi postura sobre la existencia del mundo paranormal. Esa tarde, cuando fui a la guardería a recoger a mi hijo, la cuidadora me expresó su preocupación porque veía a Yang desconcentrado. No contestaba correctamente, se le veía distraído mientras ella estaba trabajando con él y se pasaba todo el día hablando solo. Me preguntó si existía algún factor en el hogar que pudiera estar influyendo negativamente en el correcto desarrollo psicológico del niño. Le dije que no, que yo no estaba a tiempo completo con él porque estaba separado de su madre, pero que hasta donde yo sabía, todo estaba bien con él. Sé que mentí, pero no quería contarle a aquella mujer sobre mis sospechas, por temor a ser tildado de loco. Lo que me dijo la cuidadora me hizo pensar, ya no era solo la preocupación de la madre de Yang, también su maestra lo veía mal. Ya afuera, en la calle, me dirigí directo a mi carro, mientras meditaba las palabras de aquella señora. Yang iba conmigo, puso su mochila y su lonchera sobre el asiento y se sentó. Mientras regresábamos a casa, pasamos por aquel parque. Los niños jugaban y corrían felices. Pensé que sería bueno llevar al niño allí, que relacionarse con otros niños podía hacer que la idea de amigo imaginario desapareciera. Así que le pregunté si quería estar un rato allí y me dijo que le encantaría. Sentado en el banco, observaba detenidamente con preocupación el comportamiento de mi hijo. Los niños corrían a su alrededor y él no parecía notarlo. Era como si estuviera solo en aquel inmenso parque, ningún aparato de aquello llamaba su atención, ni siquiera el tobogán que por lo general es el más gustado entre los infantes. Solo se balanceaba en aquella hamaca. Me paré del banco cuando desde la distancia noté que estaba moviendo los labios, sin dudas, conversaba con alguien. Me acerqué y lo escuché decir aquello. No quiero otro amigo Derek, no tengas miedo. Solo quiero jugar contigo. Te prometo que seré tu amigo siempre. Ya no pude evitarlo más, le pregunté quién era Derek y me dijo que era su amigo, que estaba enojado porque estaba en el parque donde había muchos niños. ¿Y dónde está tu amigo, mi amor? Quiero saludarlo, le dije sin saber por qué lo hacía. Realmente le temía a la respuesta. Me puse muy nervioso cuando me preguntó por qué no podía ver a su amigo. Insistí en que él estaba allí, balanceándose en la hamaca de al lado.
Y ciertamente la hamaca se estaba balanceando, pero encima no había nadie. Exaltado le dije que se detuviera y se bajara, que ya nos íbamos, pero él insistía que no se iría hasta que no lograra convencer a Derek de disculparlo por estar cerca de otros niños. Ahí no hay nadie, Jan. No mientas, que decir mentiras es muy feo. Sí, papá, está aquí a mi lado. ¿Por qué dices que mi amigo no está aquí, a mi lado? ¿Es que acaso no lo puedes ver? No colmes mi paciencia, niño, ya te dije que nos vamos a casa quieras o no. Estaba muy asustado, sin saber exactamente cómo debía reaccionar. Sin pensar, agarré del brazo a mi hijo que gritaba sin parar, que lo dejara, que no quería marcharse. Comencé a caminar muy nervioso en dirección a la salida del parque. Sé que estaba siendo muy duro con mi hijo, pero él gritaba que no quería irse y se negaba a caminar. Así que prácticamente lo llevaba tirado del brazo. Una piedra salió de pronto de la nada y me golpeó en la cabeza, tirándome al suelo. La sangre comenzó a brotar por la herida. Un señor que estaba allí corrió y llamó a emergencia médica, porque yo no podía recuperarme y mucho menos ponerme de pie. Después de eso no recuerdo nada más porque perdí la conciencia. Desperté solo en el hospital, abrí los ojos poco a poco, estaba en una cama, acoplado a todos aquellos equipos que controlaban mis signos vitales. Aunque había recuperado la conciencia, tenía un dolor muy fuerte de cabeza y no lograba mover mi cuerpo. Entonces lo vi. Caminaba con los pies y las manos pegados al techo y la cabeza le colgaba. Tenía cuerpo y cara de niño, pero sin dudas no lo era, parecía un demonio o otra criatura siniestra del más allá. No creo que se tratara de un fantasma o un alma en pena, aquello era de otro nivel. Me miraba y se reía, mientras me decía, «Hola, papi». Quise gritar para que la enfermera viniera a socorrerme, pero no me podía mover, mis músculos se habían congelado producto al miedo. Lo vi hacer piruetas en el aire y luego prenderse del techo otra vez. Luego soltó sus manos del techo y se dejó caer sobre mi cuerpo. Pegó su cara diabólica a la mía, mientras decía que me iba a matar para que no pudiera quitarle a su amigo. Hice acopio de las pocas fuerzas que me quedaban para luchar por mi vida, pero todo era en vano, aquello me dominaba porque era demasiado fuerte. Entonces intenté convencerlo de no hacerlo. Le dije que si me mataba, Jan de seguro no se lo iba a perdonar. Comenzó a reír a carcajada, con ese sonido que daña los oídos de los mortales como yo. Luego de poner sus manos en mi cuello, dijo que mi hijo no se enteraría, porque él no se lo iba a decir y yo no podría hacerlo. De pronto, me desperté exaltado, pensé que todo había sido un mal sueño. Sí, estaba en el hospital y estaba golpeado, pero Derek no estaba allí o al menos ya se había ido y aún yo respiraba. La enfermera entró, debía ponerme el medicamento y añadió también un calmante para mi dolor de cabeza. Le pregunté si sabía dónde estaba mi hijo y contestó que mi hermana había venido por él y se lo había llevado a su casa. Que en la mañana vendrían para visitarme, pero que ahora debía descansar. Pero ¿cómo iba a descansar con tantas preocupaciones y con aquel terrible dolor que parecía que dividiría mi cabeza en dos? Y por otra parte, estaba aquel demonio que amenazaba con matarme y que acosaba a mi hijo con la figura inofensiva de un niño. Me acosté de lado y cerré los ojos, intentando dormirme, esperando poder despertar a la mañana siguiente. Pero aquel espectro no pensaba dejar de torturarme, sentí su presencia detrás de mí, acostado sobre la cama. Podía sentir su aliento frío chocar con mi espalda y mi pánico aumentaba hasta cortar mi respiración. Por primera vez en mi vida no sabía qué hacer, cómo iba a salir de aquella situación tan aterradora. Él silbaba y cantaba en un idioma que yo no conocía. Me imagino que con la intención de llamar mi atención y que me asustara aún más. Pero yo prefería hacerme el que no sabía que estaba allí. Sentía su movimiento sobre la cama, no me movía, quería que pensara que dormía,
pero él puso su boca en mi oído y con una voz muy leve me dijo: «Papi, ya regresé. No duermas más, que cuando yo te mate, te vas a aburrir de dormir». Otra vez le supliqué que no me matara, que Yang me necesitaba y de seguro iba a sufrir mucho sin mí, pero él insistía que no permitiría que lo separara de su amigo. Luego se fue de nuevo y me dejó solo en aquella sala de un hospital. Yo creo que aquel engendro quería volverme loco y lo estaba logrando. Aunque lo decía, creo que no era matarme lo que estaba persiguiendo, él quería enloquecerme para alejarme de Yang, y así no podría oponerme a su amistad ni separarlo de él. Al otro día, mi hermana vino a verme muy temprano y trajo a Yang con ella. Mi hijo me dijo que se había peleado con su amigo imaginario y ya no sería más su amigo, porque por su culpa yo estaba en el hospital. Me dijo que él había sido quien lanzó la piedra que me golpeó y que nunca se lo iba a perdonar. No supe qué decirle. Mi hermana me habló. Después, en un momento en que estuve a solas con ella, me dijo que había ido con una de esas señoras que tienen el poder de lidiar con espíritus y que había expulsado al demonio que perseguía a mi hijo. Me entregó un crucifijo y me dijo que según la señora, aquello debería venir a buscarme a mí para descargar su rabia, que si lo hacía, debías mostrarle ese crucifijo. «Ya lo hizo», exclamé. Ella solo me miró sin pronunciar una sílaba. Ese demonio desde ayer me anda torturando con su presencia. Pero al menos ya no tengo que preocuparme porque pueda hacerle daño a Yang. Después de un rato, mi familia se marchó del hospital. Yo quedé allí, esperando a que llegara otra vez aquel amigo imaginario, para hacer lo que me dijo mi hermana. En la noche volví a tener aquella visita que ya se me hacía recurrente, pero esta vez ya no venía a amenazar. Se subió sobre mí antes de que yo pudiera reaccionar y apretaba muy fuerte mi cuello mientras decía, con aquella voz espantosa, que mi fin había llegado. Me estaba ahogando, entonces recordé lo del crucifijo, lo agarré y lo clavé en el pecho de aquel demonio, que pegó un chillido de aquellos y se desvaneció en el aire. El amigo del parque. La angustia se apoderó de mí aquella precisa tarde cuando, al ir al colegio por mi hijo Lucas, la maestra me manifestó su preocupación con respecto al comportamiento del niño. Me dijo que lo veía distraído, ensimismado y no respondía bien a las preguntas que le hacía después de la lección. Mi pequeño siempre fue un niño muy tímido, con dificultades para relacionarse con otros chicos de su edad. Pensé que, según fuera contactando con sus compañeros en el colegio, esa timidez excesiva desaparecería. Desde el día en que nació, siempre fue muy mimado por su padre y por mí, y sobreprotegido en todo momento. Yo creo que ese era el principal motivo para que se hubiera convertido en un niño con esas características. Salimos de la escuela y fuimos hasta mi carro que estaba aparcado del lado derecho de la calle. Lucas se mantenía en silencio, prácticamente no había pronunciado palabra alguna, solo entró como de costumbre a la parte trasera y esperó allí a que llegáramos a nuestra casa, que estaba situada en las afueras del pueblo. Allí vivíamos hacía años, casi desde el nacimiento del niño. Y aunque había algunos niños cerca, él jamás mostró interés alguno por relacionarse con ellos. Sus días transcurrían sin mayores emociones, al menos así pensaba hasta el momento. Después del colegio siempre hacía lo mismo, hacer la tarea e irse a jugar a aquel parque destartalado que estaba cerca de nuestra casa. Nunca antes me detuve a meditar porque Lucas se sentía tan bien en la soledad de aquel parque abandonado y no prefería hacer lo que cualquier chico de su edad, jugar videojuegos, por ejemplo. Hasta aquel día en que mi esposo me dijo aquello. Nelson llegó esa tarde con aquella historia. Me dijo que le habían contado que aquel parque estaba abandonado porque allí ocurrían eventos paranormales. Que muchos años atrás allí había ocurrido una gran desgracia, la muerte de un niño cuando por accidente se cayó de arriba del tobogán rompiéndose el cuello. Después de aquel suceso, lo que fuera un lugar lleno de alegría quedó solo y abandonado,
porque otros niños aseguran que habían visto el espíritu del niño muerto vagando por el parque. ¿Tú crees que sea cierto?, le dije mientras me secaba las manos con el paño después de lavármelas. A mí Lucas nunca me dijo que hubiera visto algo como eso allí. De él precisamente quiero hablarte. Una compañera de trabajo que vive al frente me contó que lo ha visto hablando solo. Que parecía como si jugara con alguien más, solo que no hay nadie más allí. Le dije que creía que su compañera estaba equivocada porque Lucas no estaba loco. Pero después me detuve un momento al recordar la historia que me acababa de contar mi esposo del fantasma del niño del parque, y mi instinto de madre se encendió de pronto y comencé a sentir mucho miedo. Solté como un resorte el paño que tenía en mi mano sobre la mesa. Mi esposo me preguntó a dónde iba con tanta prisa, pero ni siquiera me detuve a responderle. Estaba desconcertada, con miedo a que algo malo pudiera ocurrirle a mi pequeño hijo. Salí de la casa directo a donde estaba aquel maldito parque. La distancia me parecía enorme pese a estar muy cerca. La agonía me hacía ver aquel camino eterno. Por fin estuve parada al frente a la puerta oxidada y desprendida por los años de abandono. Me detuve unos momentos para ver si lo ubicaba en la inmensidad de aquel lugar. A lo lejos lo vi, estaba en las hamacas al final y que eran lo único que funcionaba en aquel lugar tan feo. Allá cerca de donde estaba el bosque de pinos. De nuevo me sobresalté cuando me acerqué al lugar donde se estaba balanceando y lo escuché conversar con alguien. Mañana cuando regrese del colegio te voy a acompañar allá a donde tú quieres, si me prometes que después me acompañas a mi casa para que conozcas a mis padres, lo escuché decir y me espanté aún más. ¿Con quién hablas, mi amor?, le pregunté casi en un temblor intentando disimular mi desesperación. Él me miró y me dijo que charlaba con su amigo. Me preguntó si no lo estaba mirando allí, mientras me señalaba justo a su lado. Le dije que nos iríamos ya porque se hacía de noche. Pero él me dijo que no se iría todavía. Entonces me puse aún más nerviosa, perdí el control y lo agarré de la mano mientras le gritaba que me lo llevaría aunque fuera a rastras y que jamás permitiría que volviera a aquel lugar. Quizá haya sido demasiado severa con él y la conciencia me tortura por eso. Si me hubiera mostrado más calmada y comprensiva, tal vez la historia hubiese tenido otro final, pero yo veía el peligro e intentaba alejarlo para que no fuera afectado. Él se retorcía intentando soltarse la mano mientras me gritaba que lo dejara ir, que le estaba haciendo daño en la mano. Entonces comenzaron aquellos vientos tan fuertes que aparecieron de la nada. Aquel pino que se partió por el medio y cayó directamente sobre nosotros. Mi esposo, que vino a ver qué pasaba porque me estaba demorando tanto, vio todo lo que pasó. Cuando desperté, estaba sobre la cama de un hospital. Acoplada con todos aquellos equipos que me mantenían viva, aunque creo que hubiera sido mejor si hubiera muerto ese día. Mi hijo Lucas no tuvo la misma suerte. Aquel maldito pino le cayó encima, rompiéndole el cuello como a aquel niño que ahora me lo arrebataba. La amiga imaginaria de mi hija. Esto sucedió hace algunos años cuando me mudé a Guadalajara. Habíamos comprado una gran casa junto con mi esposa. Por suerte, nuestra buena posición económica lo permitió. Era un hogar de ensueños de 2 pisos con todas las comodidades y un jardín hermoso. Contábamos con un patio enorme con varios árboles y un par de columpios. Cuando nos mudamos allí, nuestra pequeña Clara tenía 4 años de edad. Cuando cumplió 7 años, empezó a hablar con una amiga imaginaria, al menos así lo entendimos nosotros. Al principio, no le dimos mucha importancia, lo tomamos como algo natural, aunque poco a poco las cosas comenzaron a ponerse incómodas. Mi hija adoptó la extraña costumbre de llevar agua a su habitación en lugar de beber en la cocina. Hasta que, en un momento, mi esposa entró y reprendió a mi hija por mojar la habitación y el resto de las cosas. Clara le dijo que le había dado agua a su amiga Lucía, ya que ésta tenía sed.
Recuerdo que mi hija tenía una mesa de plástico con algunas sillas, ella se sentaba en una, otra era el lugar de su amiga Lucía. A diario había que limpiar su habitación porque siempre mojaba la misma silla. Luego empezó a llevar comida. Clarita llevaba uvas, bananas o cualquier fruta, las pelaba, las pisaba y se las daba a su amiga imaginaria, dejando comida por todo el suelo. Comenzamos a preocuparnos por mi hija, así que la llevamos al psicólogo. Fue atendida por el profesional con mucha paciencia. Él nos dijo que nuestra hija no tenía ningún desorden psicológico, que simplemente jugaba a que tenía una amiga. Nos aconsejó que intentemos que se relacione con otros niños para que mejoren sus aptitudes sociales. No estábamos conformes con su respuesta, así que buscamos la opinión de otro profesional, pero obtuvimos una respuesta similar. Decidimos entonces sobrellevar la situación con más delicadeza. Hablamos con nuestra hija, jamás negamos la existencia de Lucía. Decidimos que lo mejor sería continuar con su juego. Hablamos con Clarita, le dijimos con mucho cariño que su cuarto no era un lugar para comer, que si ella y Lucía tenían hambre, que vayan a la cocina. Nuestra hija lo entendió claramente y hablaba hacia el vacío, explicándoselo a su amiga. Esa misma tarde, mi hija tomó una gelatina y comenzó con la mímica de alimentar a Lucía. Luego de unos minutos, ella me pidió permiso para salir a jugar con su amiga. Le dije que sí y limpié lo que había ensuciado. Clarita salió hacia los columpios, la vimos, mi esposa y yo, estábamos preocupados. Pues ella empujaba un columpio vacío. No podíamos hacer más que estar al tanto de ella y vigilarla por cualquier accidente. En un momento, mi esposa me sacudió el brazo, estaba nerviosa y me señaló el columpio. Mi pequeña estaba sentada allí en el columpio, y todo retrocedió como si alguien la hubiera sujetado. No teníamos duda alguna, había quedado suspendida hacia atrás por un segundo. Estuvimos atentos por algunos minutos, buscando la lógica en la situación. Mi hija, sin duda alguna, era columpiada por alguien que no podíamos ver. Salimos aterrados, sujetamos a Clarita y entramos, aunque ella empezara a llorar. Clarita decía que dejamos a su amiga afuera, y que se pondría muy triste si se quedaba sola. Nos miramos, yo y mi esposa, sin saber cómo actuar, no sabíamos ni qué pensar. Pues dudábamos seriamente si seguirle el juego o decirle que Lucía no existía. Mi esposa le dijo a mi niña que Lucía podía entrar y quedarse a dormir, pero nuestra hija dijo que ella siempre estaba en casa y que dormían juntas. Teníamos una presencia en la casa, aunque no había nada que nos asustara, por lo menos hasta ese momento. Algunas horas más tarde, nos sentamos en familia a ver televisión. Clarita nos dijo que Lucía preguntaba si se podía cambiar de canal. Le dijimos que sí, y sin que nadie tocara el control remoto, el cual estaba en la mesa, la televisión cambió de canal varias veces hasta poner caricaturas. Mi esposa se apartó aterrada, cubrió su boca para contener el llanto y no llamar la atención. Mi hija me preguntó qué le pasó a su madre. Le dije que simplemente le dolía la panza. Con un gesto, le di a entender a mi esposa que nos dejara a solas, y por suerte, lo entendió. Esperé varios minutos para entrar en confianza y decidí averiguar más sobre Lucía. Le pregunté a mi hija sobre los padres de su amiga, y me contestó que no le gustaba hablar de ellos. Cuando pregunté por el motivo, el televisor se apagó. Mi hija se enojó conmigo, dijo que ponía triste a Lucía. Pasaron los días mientras las cosas se ponían cada vez más extrañas. Aunque hasta ese momento, Lucía no le había hecho daño a nuestra hija, los eventos paranormales no dejaban de suceder. Sillas que se movían solas, y las puertas que se abrían y cerraban por sí mismas, y luces encendiéndose. Quería tener respuestas sobre esa Lucía, pero preguntar de ella a mi hija se me hacía imposible. Cada vez que de alguna manera hallaba la conversación hacia su amiga, una luz se apagaba o un vaso se rompía. Tuve que colocar una cámara en el cuarto de la pequeña,
así podríamos monitorearla y quedarnos tranquilos. No digo que nos acostumbramos a esa situación, pero poco a poco lo sobrellevamos. Sin embargo, no teníamos muchas herramientas con que solucionar los fenómenos que sucedían en casa. No se trataba de una cañería rota que uno llama a un plomero y listo, tampoco sabíamos a quién acudir. Lo más lógico que se nos pasaba por la cabeza era conseguir ayuda de un cura y que nos bendijera la casa, pero tampoco estábamos seguros de confiar. Intenté localizar al dueño anterior y fue muy difícil. Tenía sus datos en los papeles de la compraventa, pero encontrarlo me llevó un mes entero. A veces tenía que salir de casa por varios días y ausentarme de mi trabajo. Dejaba a mi esposa sola con mi hija y Lucía, pero no tenía más remedio. Llamaba 3 veces al día a mi esposa cada vez que salía fuera de casa. En casi todas las llamadas, ella lloraba. Siempre sucedía algo nuevo con nuestra hija y Lucía, aunque no les hiciera daño. Pues era inquietante ser testigos de esas apariciones. Ya en ese momento se oían pasos en la casa, y muy de vez en cuando, la voz de una niña que no era mi hija. Finalmente, me encontré con el dueño anterior, estaba trabajando como gerente en una sucursal bancaria. Cuando entré a verlo, me recibió con sorpresa. Seguramente lo tomó como una coincidencia verme allí, pero luego le expliqué el motivo de mi visita. Le dije todo lo que pasaba en casa, pero le aclaré desde un inicio que no quería reclamarle nada, simplemente buscaba una respuesta. Pudimos irnos de esa casa si lo hubiéramos querido, pero algo muy en el fondo de mi corazón y de mi esposa nos obligaba a quedarnos. Pues necesitamos saber quién era Lucía. El dueño anterior dijo desconocer sobre aquello. Me explicó que vivió en esa casa durante 5 años con su esposa, pero que jamás tuvieron ese tipo de visiones y tampoco sabía nada sobre Lucía. Me retiré sin respuestas y desganado, y no sabía cómo continuar con eso. Imaginaba los años que podrían pasar sin tener una respuesta y qué sucedería con las apariciones si mi hija se hacía mayor sin un punto de referencia. Regresé a casa con las manos vacías y preguntas sin responder. Esa noche cenamos los 3 con una mesa para 4. Nos veíamos obligados a servirle un plato para Lucía. La comida habitualmente quedaba allí hasta el otro día. Pues si la tirábamos antes, sucedía algún incidente en la casa. Esa noche no pude dormir, frustrado de la situación bajé a la cocina, tomé una vela blanca y la encendí, y me senté a un lado del plato que preparamos para Lucía. Me tomó cerca de 5 minutos elegir las palabras adecuadas. Respiré hondo y pronuncié su nombre. La sangre se me heló cuando lo dije, a pesar de que no sucedió nada. Dije a Lucía que quería ayudarla, que todo estaría bien, que quería saber qué pasó con ella. Tras un incómodo silencio, volví a repetir lo mismo, hasta que el vaso de agua cayó a un lado, derramando su contenido. Escuché los pasos de mi hija bajar de las escaleras, se levantó en pijama y corrió hasta la puerta de casa. Forcejeó la puerta para salir, la llamé, pero me ignoró. Me sorprendió la fuerza con la que agitaba la puerta para ser tan pequeña. Mi esposa bajó al instante, la había visto por la cámara de su cuarto. No lo pensé 2 veces, imaginé que esto sería por ofrecer mi ayuda a Lucía, así que confié y abrí la puerta. Clarita salió corriendo al jardín, cerca de los columpios, comenzó a cavar con sus pequeñas manos. Le pregunté a mi hija qué hacía, y me dijo que Lucía tenía miedo, que estaba encerrada y no veía nada. Luego de algunos centímetros, un trozo de tela se asomó en la tierra. Le pedí a mi esposa la pala, hablé con Clarita con calma, y le dije que yo la sacaría de allí. Comencé a cavar mientras mi hija me pedía que tuviera cuidado, que podía lastimar a Lucía. No tardé más de 5 minutos en encontrar los restos de la niña. Tras un llamado a la policía, acudieron y se llevaron los restos. El cuerpo se trataba de una niña desaparecida llamada Lucía Hernández. Había muerto desde antes de que se construyera la casa.
Desde ese día, las apariciones cesaron. Hoy mi hija tiene 15 años, pero no recuerda nada de su amiga imaginaria Lucía, al menos eso nos dice. La muñeca de mi abuela. Cuando mi abuela falleció hace 3 años, realizamos una reunión familiar para decidir qué hacer con su casa. Tristemente, aunque diga que es mi abuela, está lejos de ser la imagen de una anciana tierna. Ella siempre había sido muy problemática y ha causado más de algún que otro problema en la familia. Nadie estuvo contento con su muerte, al menos nadie de la familia, entre sus hijos y sus nietos, dijo algo al respecto. Ella vivía en una casa enorme, el cuidado de mi tía Josefina, la única que lograba soportarla y quien la acompañó hasta el final. Mi abuela tenía 3 hijos, la menor de ellos era mi madre. Por parte de mis tíos, tengo 5 primos y yo soy hijo único. Éramos los adultos responsables que seguimos en la descendencia. Tuvimos unos cuantos tropiezos con su casa, ya que mi abuela se negó a realizar los trámites de sucesión. Ella siempre decía que se iba a ir a la tumba sin dejarnos nada, así de tierna era ella. Durante 2 años, la casa estuvo imposibilitada de ser vendida. Hicieron varios papeles de herencia, incluso algunos a la caridad, como si mi abuela hubiera ejecutado varios trámites inconclusos. Eso nos obligó a entre nosotros hacer los cargos de los gastos y del mantenimiento de su casa, mientras que debimos proceder con cientos de trámites. Mi tía se había quedado un tiempo viviendo allí para cuidar la casa, pero debió de dejarla cuando su cuñada enfermó. Como es enfermera, era más conveniente que ella la cuidara que un desconocido. Tuvimos que entre todos pagar a un casero para evitar que usurparan la casa. Nos costó mucho encontrar a alguien de confianza. Le pagamos a un chico que era hermano de un amigo de la familia. Él y su novia se mudaron allí. Entre los tíos y los nietos pagábamos los impuestos, mientras que la pareja solo se encargaba de la luz, el agua y otros gastos comunes. Además de eso, les pagábamos un buen sueldo, con la condición de que siempre hubiera alguien en la casa y, más estrictamente, de noche. Mientras ellos se instalaban, mi madre y yo nos hicimos cargo de las pertenencias de mi abuela. Dejamos todo limpio y en orden. Lo que eran vajillas, instrumentos del hogar, muebles y otras cosas quedaron para su uso y serían parte de la venta de la casa a futuro. Mientras tanto, nos llevamos algunos artículos personales, joyas, fotografías, algún recibo archivado y, por supuesto, la ropa de mi abuela. En el sótano, encontramos algunas cosas viejas, una silla mecedora en malas condiciones, algún cuadro estropeado y algunas de las bicicletas oxidadas que usaban mi madre y sus hermanos. Y, claro, los juguetes que usaban de niños. Mi madre recordaba con tristeza su infancia. No se había llevado un buen recuerdo de mi abuela, hasta la hizo responsable del infarto de mi abuelo que le quitó la vida. Curiosamente, encontramos una muñeca de trapo muy especial. Tenía 2 trenzas, ojos de botones negros y un vestido azul. Mi madre se vio sorprendida por la muñeca, no la recordaba y, por su diseño tan artesanal, debía de ser de su niñez. Decidí llevarla a casa para dársela a mi hija. Mi madre dijo que, si por ella fuera, le prendería fuego a todo para liberarse de cualquier recuerdo de mi abuela. La entendía muy bien, pero esa muñeca no era algo que la relacionara con ella porque jamás la había visto antes, así que me la llevé sin pensarlo. Luego de una larga jornada, en la noche llegué a casa exhausto y le di a mi pequeña la muñeca. Ella se veía muy contenta. Desde ese día, cosas extrañas comenzaron a suceder. Mi hija, a pesar de tener 10 años, hablaba demasiado con la muñeca. Cuando se la obsequié, esperaba que la tuviera como decoración, no que jugara con ella como si regresara a sus 6 años. Con mi esposa, comenzamos a preocuparnos por su estado mental, tenía actitudes demasiado extrañas. Al 4.º día, las cosas se pusieron intensas.
Mi hija llamaba a la muñeca por el nombre de mi abuela. Nos parecía algo muy extraño, ya que mi niña apenas vio a su bisabuela 3 o 4 veces. Hablé con un amigo que es psicólogo sobre mi hija. Le di los detalles de que, a pesar de sus 10 años, interactuaba con la muñeca de esa manera. Según mi amigo, eso se debía a que mi hija tenía un supuesto fuerte lazo con mi bisabuela, pero eso no era cierto. Recuerdo que mi abuela no quería conocer a mi hija porque, según ella, era de otro hombre. Según mi amigo, si no era esa la situación, no se podía imaginar la razón. Así que me recomendó quitarle la muñeca en un momento en que mi hija no se diera cuenta, para ver cómo reaccionaba. Esa noche, aproveché la oportunidad mientras ella se duchaba. Fui hasta su habitación, tomé la muñeca y la guardé en mi armario. Me quedé en la sala con mi esposa, esperando a ver si mi hija reaccionaba a la falta de su muñeca. Cuando ella llegó a su habitación, no dijo nada y tampoco salió de allí. Aquello nos llamó la atención, así que fuimos a verla. Mi hija estaba con la muñeca, hablándole al oído. Le pregunté si había entrado a mi habitación, aunque eso no había pasado. Pues la vimos ir del baño a su habitación. Mi hija me observó con una seriedad poco común. Algo en sus ojos me estremeció, no parecía ser ella. Mi esposa insistió en mi pregunta, pero mi hija no contestaba. Al llegar la hora de la cena, mi hija llevó su muñeca a la mesa. Le expliqué que tomé la muñeca y la guardé en mi armario, esperando a que me reclamara porque había entrado a su habitación. Mi hija me observó de arriba a abajo, expresaba soberbia y me dijo lo siguiente: cuando eras chiquito, llorabas si te apagaban la luz de tu habitación. No vuelvas a dejar a la abuela a oscuras. Por un momento, sentí que hablaba con mi abuela y no con mi hija. Sus gestos, su forma de hablar, la arrogancia, todo era como ella. Mi esposa no lo tomó muy en serio, pero yo sí. Recordé cuando tenía 6 años y lloraba porque le temía a la oscuridad. Me di cuenta de que fue un error traer esa muñeca. Se la quité y la dejé en mi habitación. Mi hija me llamó por mi nombre y apellido, tal cual hacía mi abuela cuando se enojaba conmigo. Luego me dijo: no me hagas bañarte con agua fría. Esa era una de las cosas que me hacía mi abuela cuando me quedaba solo con ella. Mi esposa no lo entendía, pero yo sí. Mi hija usaba las expresiones de mi abuela. Temía que su alma estuviera en la muñeca y le dijera cosas a mi hija. Mi esposa tocó mi hombro y me señaló hacia el sofá. La muñeca estaba allí. Los 3 estábamos presentes, nadie entró a mi habitación, la muñeca apareció por arte de magia. Mi hija se dirigía a tomar la muñeca, pero no se lo permití. La sujeté del brazo con fuerza y la traje conmigo. Mi pequeña empezó a gritar y a patalear para que la soltara, pero la abracé con fuerza y no le permití con la muñeca. Mi esposa estaba en pánico, llamaba a mi hija, le hablaba para que se tranquilizara, pero no había forma de lograrlo. En un momento, me mordió el antebrazo y estuve a punto de soltarla, pero me aferré con fuerza a ella mientras pataleaba en el aire. No estaba dispuesto a soltar a mi hija por nada del mundo. Observé la muñeca con odio, imaginando el rostro de mi abuela en ella. Le dije todas las groserías que me contuve por años, saqué toda la furia y el rencor que tenía dentro. Siempre la desprecié, pero en ese momento la odiaba. La muñeca cayó a un lado, las luces perdieron intensidad en la casa como si hubiera baja tensión. Luego, uno de los espejos se quebró. Mi hija dejó de forcejear y se desvaneció en mis brazos. Al principio me asusté, pensé que le había pasado algo a mi niña, pero luego noté que respiraba con normalidad, solo había perdido el conocimiento. Dejamos a la muñeca en la sala y nos quedamos toda la noche con mi esposa y con mi hija en nuestra habitación. Mi esposa y yo decidimos no dormir hasta que saliera el sol. Mi hija despertó en la mañana con normalidad, no recordaba nada de lo que había pasado.
Conseguimos un cura que asistió a nuestra casa y nos la bendijo. Nos explicó que seguramente el espíritu de mi abuela se aferró a la muñeca, pero que su diseño le llamaba la atención. Los llevamos hasta la casa de mi abuela y le pedimos que la bendijera. El cura se sintió atraído por el sótano, lo llevamos hasta allí y lo estudió con detenimiento. Encontró unas tablas sueltas en el suelo. Al separarlas, había varias muñecas, pero muchas de ellas tenían agujas insertadas, eran muñecos vudú. También había velas de varios colores y estatuillas con seres siniestros. Descubrimos que mi abuela tenía un pasado oscuro, practicaba brujería. Nos deshicimos de todo aquello y le prendimos fuego. Por fortuna, no sucedieron más episodios de ese tipo. Además, una semana después, el notario nos llamó diciendo que los trámites de la casa se habían resuelto. Estuvimos 2 malditos años luchando para vender la casa. Hasta después de la muerte de mi abuela, seguía complicándonos la existencia. Por suerte, logramos terminar con aquello, luego de la bendición del cura. Si te gustan los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor en relatos de terror. Sin más, gracias familia. Relatos escritos y adaptados por Mara Rey y Pablo Rojas.